Hola chicos, buen día. Vamos a comenzar nuestra clase correspondiente al inicio de la unidad número 2. Esta unidad número 2 tiene como elementos a desarrollar el lenguaje coloquial y lenguaje simbólico y las ecuaciones con números naturales. Bueno, para empezar vamos a ver qué diferencia tiene el lenguaje simbólico y el lenguaje coloquial en términos matemáticos. Fíjense que yo al comienzo aquí se los definí. El lenguaje de las palabras, que puede ser oral o escrito, se denomina lenguaje coloquial. Ahora, la matemática utiliza un lenguaje particular que se denomina lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico, como bien dice la palabra, hace uso de símbolos, de elementos que van a tener un carácter general, que luego van a ser reemplazados en su momento por números. Y de esa manera vamos a poder resolver operaciones. Pero en lo que vamos a ver al inicio es cómo se plantean expresiones que están en lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Fíjense los ejemplos que yo les puse en un principio. Un primer ejemplo que dice el triple de un número. Yo cuando hablo del triple de un número, estoy hablando de un número cualquiera al que lo voy a colocar multiplicado por 3. En consecuencia puedo tener como opciones, algunas de las opciones que podemos tener podrían ser 3 por x, donde esa x es un símbolo que representa a cualquier número. Es como que ese 3 por x es un molde. Ustedes imagínense que tenemos un molde como un molde de torta, donde ese molde es general. ¿Por qué? Porque me permite poder hacer cualquier tipo de torta. Dependiendo del sabor del relleno que yo coloque dentro de ese molde, va a ser el resultado que voy a tener, ¿no? El tipo de torta que voy a tener. Si pongo un sabor chocolate en el relleno, voy a tener una torta de chocolate. Si es de naranja, el relleno va a ser una torta de naranja. Si es de limón, una torta de limón. Y así sucesivamente. Es decir, dependiendo del relleno que yo coloque dentro de ese molde, va a ser el resultado de torta que tengo. Bueno, acá es lo mismo. Dependiendo del valor que yo le dé a esta x, nuestro resultado del triple de un número va a modificarse. Por ejemplo, si el número que elijo es un 5 y me dicen el triple de un número y el número es un 5, va a ser 15 porque es 3 por 5. Si en lugar de 5 elijo 20, hago 3 por 20 que me va a ser 60. Es decir, dependiendo del número va a ser el resultado final que voy a tener. Pero acá no me están pidiendo un resultado final, me están pidiendo que arme simplemente los moldes. Entonces, una opción puede ser esta. Otra opción puede ser colocar 3x, donde yo fíjense que aquí en el medio no coloqué nada. Más adelante vamos a ver qué significa esto de no haber colocado nada entre el 3 y la x. Yo elegí la letra x. Podría haber elegido cualquier otra letra del abecedario, porque acá no estamos hablando de una letra en particular. Estamos hablando de un símbolo que posteriormente va a ser reemplazado por un número, pero que por el momento simplemente lo que nos va a servir es como una expresión general. Fíjense un segundo ejemplo, la cuarta parte de un número. Si me dicen la cuarta parte de algo, significa que a ese algo yo lo dividí por 4. Es decir, que puedo expresarlo o de esta manera, a dividido 4. Yo ahora, fíjense que en lugar de la x elegí la letra a, pero quiere decir exactamente lo mismo, me va a llevar a hacer un molde también. A dividido 4. Otra opción de cociente o de división es escribirlo como una fracción, porque acuérdense que la línea de fracción estaría simbolizando la división, o sea que podría haber escrito A dividido 4 de esta manera. Otro ejemplo, el siguiente de un número. Fíjense que yo para el siguiente de un número escribí b más 1. ¿Por qué puse b más 1? B porque se me ocurrió la letra B, simplemente. Pero ¿por qué para el siguiente pongo más 1? Fíjense que si yo, en lugar de trabajar con estos moldes, hablo de los números en general. Yo tengo el número 3, por ejemplo, y me dicen que yo escriba el siguiente de 3. Yo ese 3, para lograr el siguiente, le tendría que sumar 1, porque el siguiente de 3 es 4. Si quiero el siguiente de 60, a 60 le tendría que sumar 1. Si quiero el siguiente de 1200, a 1200 le tendría que sumar 1. Es decir que en consecuencia, cada vez que yo quiera indicar el siguiente de un número natural, como estamos trabajando en este caso, a ese número le tendría que sumar 1. Como consecuencia, si yo un número cualquiera lo simbolizo con la letra B, su siguiente va a ser B más 1. Fíjense el ejemplo 4. El doble de un número disminuido en 4. Yo acá redondeé esta coma porque a mí me dicen el doble de un número
disminuido 4. Hay una pausa. Esa pausa me está diciendo que primero voy a colocar la expresión simbólica hasta donde está la coma. El doble de un número sería ese número por 2, por eso puse 2 por x. Pero a su vez a esa cantidad me dice que la disminuyeron en 4, es decir, que le restaron 4. Fíjense cómo hubiese cambiado la expresión si yo no hubiese colocado la coma. El doble de un número disminuido en 4. ¿Qué tengo que ver acá? Primero voy a buscar a un número que lo disminuimos en 4. ¿Ven? Y luego a ese valor disminuido en 4 lo voy a multiplicar por 2, porque me dice el doble. El doble de ese paquete que sería un número disminuido en 4. Fíjense la diferencia de haber escrito la coma a no haberla escrito. Tuve que hacer uso del paréntesis porque me están diciendo que a esa expresión de un número disminuido en 4, esa es lo que se lo multiplicó por 2. Fíjense el ejemplo 6, el cubo del anterior de un número. Cubo, una expresión que va a estar elevada a la 3 como potencia. Y me dice, del anterior de un número, así como el siguiente lo obtenía sumándole 1, al anterior lo obtengo restándole 1. Es decir, que voy a tener el número que quiero, por ejemplo, x, menos 1. De eso me están diciendo que determine el cubo. Por eso es que lo encierro entre paréntesis y lo elevo a la 3. Y acá está lo que les decía hoy al comienzo. Atención, si entre un número y la letra no se indica operación, se entiende que hay un signo de multiplicar. Es decir, escribir 4 por x es lo mismo que haber escrito 4x. Bien. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos más. Ejemplo 7. La mitad del cuadrado del anterior de un número. Fíjense cómo se nos empezó a complejizar la expresión coloquial para traducirlo a símbolos. Si me dice la mitad, yo voy a ir por orden. Fíjense que esta expresión no tiene coma. Es decir, que tengo que considerar que la primera parte es la operación fundamental. O sea, la operación fundamental acá es la mitad. Quiere decir que a algo se lo dividió por 2. O sea, yo pongo un espacio en blanco, si quieren, dividido 2. Lo puedo expresar así o con la línea de fracción. ¿La mitad de qué? Del cuadrado. Es decir, que voy a tener en ese espacio en blanco una potencia 2. ¿Ven? ¿Cuadrado de qué? Del anterior de un número. Quiere decir que en la base de esa potencia voy a encerrar la expresión del anterior de un número que ya la habíamos visto anteriormente. X menos 1, por ejemplo. Acuérdense que la letra puede ser cualquiera. Ejemplo 8. La raíz cuarta del siguiente del doble del cubo de un número. Parece un trabalengua. Raíz cuarta. ¿Qué hago yo? Una raíz con índice 4. Del siguiente. Dentro de la raíz voy a escribir un más 1. Del doble voy a colocar en el primer elemento que había dejado en blanco un 2 por doble de ¿qué? Del cubo de un número. O sea, un número cualquiera lo simbolicé con la X, pero lo elevé a la 3 porque me pedía cubo de un número. Fíjense que lo voy armando de a poquito y de esa manera no me pierdo. Ejemplo 9. La raíz cuarta del doble del siguiente del cubo de un número. Voy en orden, no hay coma, así que voy derecho desde el comienzo. La raíz cuarta, raíz de índice 4. Fíjense ahora, del doble, dentro voy a poner un 2 por, y lo que venga después, dependiendo si es una expresión con suma o con resta o no tiene ni suma ni resta, pues colocaré un paréntesis o no. En este caso tengo que abrir un paréntesis porque me dice el doble del siguiente. Es decir, que dentro de ese paréntesis voy a colocar un más 1. ¿Siguiente de qué? Del cubo de un número, o sea que voy a tener que escribir una letra elevada al cubo. La raíz cuarta del siguiente del cubo del doble de un número. Fíjense que todas estas tres expresiones hacen uso de las mismas palabras pero cambian en el orden. Y fíjense que se nos van modificando las expresiones simbólicas. Raíz cuarta. ¿De qué? Del siguiente. Escribo más 1. Del cubo. Escribo un espacio en blanco elevado a la 3. Del doble. Dentro de esa base de cubo voy a poner un 2 por. ¿Doble de qué? De un número. O sea, de una letra cualquiera, en este caso la X. Ejemplo 11. El anterior de la raíz cuadrada de un número. Anterior. Algo menos 1. Ese algo que es la raíz cuadrada de un número. Raíz que tiene índice 2 de una letra cualquiera, en este caso puse la X. Ejemplo 12. La raíz cuadrada del anterior de un número.
raíz de índice 2. El anterior de algo es algo menos 1 y un número, la letra cualquiera. Ejemplo 13. El cuádruple del cubo del siguiente de un número. Cuádruple. 4 por cubo. Algo elevado a la 3. Siguiente de un número. Una letra más 1. Perfecto. Bueno, vamos a ir con el último ejemplo que lo tenemos aquí, que es el ejemplo 14. El cuádruple del siguiente del cubo de un número. 4 por siguiente, algo más 1, cubo de un número, una letra cualquiera, elevada a la 3. Fíjense que el cuádruple me está diciendo que la operación fundamental tiene que ser una multiplicación. Así que eso ya me da la pauta de que voy a tener un por entre el paréntesis y el 4. Bueno, mañana martes vamos a tener nuestra primera clase de esta segunda etapa del año. Les voy a mandar, obviamente, además del link de este video, la unidad número 2, que es lenguaje coloquial y lenguaje simbólico y ecuaciones en N, que es lo que les estaba mencionando recién. Quiero de todas maneras que vayan trabajando el que quiera. Mañana ya lo voy a indicar, pero bueno, el que quiere comenzar a trabajar lo puede hacer, con la primera tarea de esta segunda etapa. Es de la clase 22, que es esta clase que estamos haciendo ahora, el ejercicio es el 1 y el 2 de la fotocopia, es decir, desde que comienza la fotocopia es el ejercicio 1 que dice traducir al lenguaje simbólico y el ejercicio 2 que dice que coloquen la letra correspondiente a cada expresión simbólica donde están los espacios. Bueno, nos encontramos mañana.